Decente. Docente, Bueno, decente. yo les contaba recién que estaba en Castillos y sigo aquí en Castillos. Y no, es algo que me puse a conversar y resulta que eh, quien estuvo encargado de la parte principal de la palabra, de la disertación, también es docente. Es docente de UTU, creo que me dijo, sí. Y yo lo quiero presentar porque quiero que cuente algo que realmente me parece muy, pero muy lindo para compartirlo contigo en esta mañana. Lo presento entonces al pastor Esteban Suárez. Él es supervisor general de iglesias evangélicas de Iglesia de Dios. Iglesia de Dios. Y él, como les decía, estuvo a cargo de la disertación principal de la noche, luego que se cortó la cinta y todo. Realmente fue un evento muy, pero muy lindo y muy importante para la gente de la Casa del Alfarero, que fueron quienes nos invitaron y que ya son conocidos por ustedes por todas las cosas que ellos, tanto Sebastián como los muchachos, han contado y que a ustedes como audiencia les ha gustado porque hemos recibido mensajes, gente que se ha interesado por el centro de rehabilitación. Pero yo le pedí ahora a Esteban Suárez que nos contara algo de lo que habló en el mensaje que realmente me encantó, que tiene que ver con Jesús, pero desde otro lugar, o me puede corregir si es de, si quiere decirlo de otra manera, pero quisiera que me pudieras contar lo que estábamos hablando fuera de micrófono recién. Bueno, un placer, un gusto poder compartir Gracias. y también con la audiencia. Gracias por el tiempo No, dispuesto para estar con nosotros. esta mañana, ¿no? Sí. Realmente, bueno, cuando hablamos de Jesús me causa mucha emoción también, ¿no? Porque a veces cuando la gente le decís, bueno, ¿qué sabes de Jesús o qué pensás de Jesús? Viene una imagen de la cruz muchas veces, de Jesús de la película, o tal vez del Jesús de la pasión de Cristo en ese momento final y del sufrimiento y de la cruz, la resurrección. Pero también es interesante ver todas las facetas de Jesús, porque Jesús no apareció como hijo de Dios en ese momento de la cruz, sino que hay una historia de vida. Una de las formas en la palabra que encontramos y en los evangelios de llamar a Jesús es el Hijo del Hombre. El Hijo del Hombre. ¿Y eso qué significa? Lo que significa eso es que en el idioma hebreo, digamos, el Hijo de significa con toda la implicancia de alguien, ¿no? Entonces digo, hijo del hombre significa que tiene todo lo que tiene el hombre común, el ser humano. Cuando le decían hijo de David, también le decían, ¿era por qué? Porque era descendiente de la genealogía de David. Entonces cuando decían el hijo del hombre, alguien dice, bueno, ¿y qué tiene que ver? Porque todos somos hijos del hombre, ¿no? Pero cuando era el hijo del hombre, era el hijo especial de Dios, pero que tenía toda la humanidad. Entonces Jesucristo era totalmente Dios, pero también era totalmente hombre, ¿no? Para que el sacrificio de la cruz, cuando Jesús muere en la cruz, para perdonar nuestros pecados, si nos arrepentimos y darnos vida eterna, ese proceso se llama la redención. Pero Jesús no apareció y lo hizo en la cruz, sino que lo hizo desde cuando llegó a la tierra. ¿Y cómo llegó a la tierra Jesús? Bueno, la mayoría conocemos la historia del pesebre, ¿no? Sí. Ahora en Navidad, y se armaban los pesebres antes, no sé si te acordás, no sé si, ahora no tanto, ¿no? Con rocas, y ahí poníamos al niño Jesús, los pesebres vivientes, y aparecía el bebé. Entonces ahí ya vemos la humanidad de Jesús desde bebé, pero el bebé no aparece bebé, ¿no? ¿Cómo nace un bebé? Primero tiene que ser engendrado en el vientre de su mamá. Entonces ahí vemos que Jesús, cuando en la cruz lleva nuestros pecados, lleva todas las historias nuestras también de la humanidad. Entonces él, que podía haber aparecido, no, fue engendrado en el vientre de una mujer. Hoy cuando se habla tanto, ¿no?, de feminismo, machismo y todas esas cuestiones, Jesús dignificó porque Dios mismo vino a la tierra desde el vientre de una mujer. No solamente eso, también Jesús nació de una mamá soltera. Eso socialmente, ¿no? Era tan, estigmatizado, sobre todo en tiempos pasados, ¿no? Pero Jesús nació porque ellos no estaban casados cuando nace Jesús, sino que José, su papá, lo quiso dejar, porque su mamá iba a nacer, pero sin haber estado con él, del Espíritu Santo, milagrosamente, José dijo, va, yo no lo puedo creer esto, ¿no? Era como algo de loco, ¿no? Era algo de loco, ¿no? Entonces, ¿qué haría el hombre? Se iba. Y se fue, y cuando se iba, el Espíritu Santo le habló, pero también él sintió desde el vientre de su madre ese posible abandono de su papá. ¿Cuántos
¿Cuántos pueden ser de mamá soltera? ¿Cuántos pueden haberse sentido abandonados de sus padres, verdad? Y Jesús lo pasó para también redimirnos a nosotros de esa situación. Jesús siendo niño, después también Herodes lo quiere matar. Quieren mandar matar a los niños porque había un nuevo rey que había nacido. Entonces su papá tiene que agarrarlo a Jesús y su mamá e irse a Egipto. ¿Qué sufre ahí en Egipto? El exilio. ¿Cuánta gente a veces tiene que irse por problemas de seguridad, por problemas de temor, por tantas situaciones de su casa, de su hogar o aún de su tierra? ¿Cuánta gente se va? Jesús también pasó por eso para poder entendernos a nosotros. Jesús de niño también se perdió. Lo dejaron sus padres en el templo y lo encontraron después de 4 días. Niños perdidos, ¿no? Jesús también fue un niño perdido. También puede haberse perdido, como muchos de nosotros, sin embargo, él también llevó en su humanidad todo eso. Y cuando estaba allí, él trabajaba con su papá, porque José era carpintero, eso lo conocemos, pero a veces no entendemos que los hijos también tenían el oficio de los padres y trabajaban con los padres. Así que seguramente Jesús como hermano mayor, él tuvo varios hermanos y tuvo hermanas mujeres también Jesús, para también compartir ese hecho de la hermandad en familia, hermanos, de los hermanos, ¿no? Y que alguno que lo miraba medio ahí, porque era el hermano mayor y por ahí, no, vos trabajás allá en la carpintería, te pensás que sos el jefe de nosotros, ¿no? ¿Qué hermano mayor a veces no podía haber sido medio también ninguneado por los hermanos más chicos? Jesús también pasó eso en su humanidad, ¿no? Y después también falleció su papá. Él perdió a su papá. Murió José antes de que Jesús saliera de su casa al ministerio. ¿Cuánto hemos perdido en la vida? Un ser querido, un papá, una mamá. Jesús también perdió a su papá. Y después dejó su casa. Tuvo que dejar su hogar, dejar la carpintería, porque su propósito era morir en la cruz para darnos perdón, pero llevar en esa muerte de cruz, ¿no? Todos nuestros pecados, es cierto, pero también todas las vivencias, desde el vientre de nuestra madre, de la mamá soltera, del exilio, del ser perdido, de perder un ser querido, llevar todo eso también a la cruz, porque Jesús era tan humano, ¿no? Como tan Dios que era, ¿no? Así que es una historia hermosa, no quiero extenderme demasiado, pero realmente es emocionante. Yo lo escuchaba ahora y pensaba cuando alguien dice, sí, pero a mí nadie me va a entender. A vos que estás escuchando esta mañana, mirá si no te va a entender Jesús, si Él pasó por todo eso que ahora el pastor nos estaba contando. Pasó por tantas cosas que por ahí vos decís, lo que pasa es que no tenés ni idea de lo que yo pasé. Vos porque no sabés lo que yo viví. Y viste que Jesús también, la verdad, yo nunca lo había visto desde ese lugar y realmente me sorprende y a la vez me da esa cosa de decir, qué bueno saber de que Él me entiende. Qué bueno que Él sabe lo que paso o lo que siento porque Él también lo vivió. No es aquel Jesús allá inalcanzable o el sufrido que hemos visto, como decía usted, en la cruz, sino es ese Jesús personal que nos ve como nos puede ver un amigo. Así como ahora en la mañana estuvimos escuchando a Mateo García, el psicólogo, que él decía que hablar es cuidarse. ¿Y por qué no hablar con Jesús, no? Se me ocurre que podemos enganchar eso, de decir, hablar con un amigo, o sea, amigo cercano, pero también hablar con ese amigo que nos puede entender que es Jesús. Porque Él ha pasado las mismas cosas, las mismas vicisitudes, las mismas desilusiones, las mismas traiciones también. Porque bueno, también eso. Nos quedó esa parte todavía, sí, ¿no? Por eso es como usted dijo, porque, si hablamos, si contamos todo, realmente pasó de todo. Bueno, generalmente la mayoría de las personas conocen la historia de Judas, ¿no? Cuando le dicen a algunos la piel de Judas, ¿te acordás, sí, no? Ese dicho tan tradicional. O cuando hacían el Judas a fin de año y después lo quemaban, sí, ¿no? ¿Quién era Judas? Judas era un amigo íntimo. Era del círculo íntimo de los 12 que había elegido Jesús para estar con él, etc. Desde ese círculo íntimo, él también lo traicionó. Y lo traicionó con un beso. A veces si alguien nos hace algo y no lo conocemos, tal vez la llevamos más, ¿no? O te dicen algo. Pero cuando alguien que le has dado confianza, que ha estado cerca tuyo, te traiciona, es más doloroso. Y Jesús también nos redimió de ese dolor de la traición de alguien cercano. Y aún sus discípulos, si bien lo amaban, también eran muy humanos. Y la noche que Jesús fue arrestado, hacía mucho frío en ese tiempo, en Judea, en abril, pleno invierno. Y ahí estaban en el patio, y aún hasta Pedro, que era uno de los más cercanos a Jesús, se acercaron a Pedro y le dijeron, vos también sos de Jesús, te vamos a arrestar.
Y Pedro dijo, no, yo no lo conozco, no tengo nada que No ver sabía con quién él. era, supuestamente. Así que también la negación de los amigos, de no acompañarlo, y dice que todos huyeron por Jerusalén esa noche y ahí se quedó Jesús solo. Así que bueno, Jesús pasó todo, y como vos decís, Él puede entendernos porque Él también sufrió todos esos momentos. Dice, la palabra dice, ¿no? No tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nosotros, porque Él ya pasó todos los momentos y aún más que nosotros podemos pasar. Así que es bueno tener ese amigo, es bueno tener ese amigo a Jesús. Yo quiero agradecerle entonces por estos minutos y por presentarnos a un Jesús tan distinto, tan cerquita, tan cercano, tan amigo, en momentos tan difíciles, en momentos de tanta soledad, de tanto desamor, por decirlo de alguna manera. Gracias por presentarlo de esta manera. Y bueno, el deseo es de que si alguien está escuchando lo pueda ver también en la forma que usted lo presentó hoy. Bueno, sí, es el deseo también, ¿no? De poder compartirlo. Nosotros desde niños conocemos la Biblia, hemos conocido de Jesús, así que lo más lindo de Él es que siempre podemos conocerlo más. Así que por ahí alguien lo conocía de oídas, ¿no? También puede conocerlo más, porque Él nos ama a todos y quiere que todos puedan estar cerca de Él. Así que un placer. Y bueno, no será la última vez. Seguramente que no. Muchísimas gracias. Y bueno, hasta la próxima, Dios mediante. Hasta luego. Ah, bueno, lindo. Porque me acuerdo, bueno, hay otro tema